¿Me escuchan, Fabio? Sí, mi disculpa, pero no se había iniciado Fabio, no sé si me escuchan. Hola, ¿sí? ¿Podrían hacer la presentación, por favor? Nuevamente, mil disculpas. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos desde la Universidad de La Punta. Estamos transmitiendo en forma virtual. Les damos las bienvenidas a todos a este ciclo de capacitaciones sobre gestión de proyectos denominado Dejate un Pacto. En primera medida, que quisiera agradecer a las autoridades que nos acompañan en la organización de este proyecto. Por PMI Nuevo Cuyo se encuentra la licenciada Noel de Robertis y la abogada Mónica del Sou. En el caso de la Universidad Nacional de La Rioja, nos encontramos con el decano licenciado Miguel Molina y con la contadora pública nacional Andrea Cabañas, que es la coordinadora. Por parte de la Universidad de La Punta tenemos como representante al contador público nacional Marcos Lucero, que es el secretario de Extensión y Vinculación. Antes de presentar a nuestra prestigiosa disertante del día de hoy, le vamos a ceder la palabra a Marcos Lucero, el secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad de La Punta, para que nos diga unas palabras. Marcos, ¿nos escuchás? Bien, se ve que perdió conexión. Si les parece, y me disculpan, voy a seguir con la presentación de la temática de hoy. El día de hoy corresponde al módulo 3, denominado Plan de Comunicación, y está a cargo, como decía recién, de la prestigiosa disertante, la licenciada Cecilia Boggi. Ella es licenciada en Análisis de Sistemas, es profesional certificada en Gestión de Proyectos y doctora en Business Administration, que entre otras cualidades que tiene, lo dejamos ahí porque es bastante extenso su currículum, así que no sé si Cecilia nos estás escuchando. Sí, buenas tardes, sí, aquí estoy. Bueno, muchas gracias por la presentación y un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, dejamos en manos tuyas entonces la presentación, así que bueno, también agradecer a todos los que se están conectando y se están sumando a este ciclo de capacitaciones. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, entonces voy a compartir mi presentación. Ahí estamos. Bueno, por favor me confirman si estamos viendo mi presentación. Sí, ¿no es cierto? Excelente. Bueno, efectivamente, lo que vamos a ver hoy, tal como decía Fabio, es plan de comunicación, un aspecto súper importante en los proyectos y que a veces queda un poco relegado. Por ese motivo, me interesa compartir con ustedes, bueno, más allá de mis antecedentes, voy a compartir una historia. Como bien dijo Fabio, yo soy licenciada en Análisis de Sistemas, estudié en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y, por supuesto, es una carrera netamente técnica, tecnológica, ¿no? O sea, estudié, bueno, una base de matemática, física, programación, etcétera, etcétera. Y bueno, y luego salí a trabajar y uno imagina, bueno, trabajando en sistemas va a ser una computadora y programar y lenguaje, todo frío, todo el contacto con máquinas y nada más. Lejos de eso, pero muy lejos de aquello, desde que empecé a trabajar, tuve que comunicarme, efectivamente, tuve que trabajar con clientes, con usuarios, con personas que tenían que aprender a utilizar los sistemas que desarrollábamos, con personas que tenían sus necesidades y que había que recabar, negociando qué es lo que entraba en el proyecto y qué es lo que no entraba, con lo cual no había visto absolutamente nada de todo esto en la facultad, con lo cual me choqué realmente con una necesidad de habilidades para las que no estaba preparada.
Bueno, y cómo uno se lo va arreglando, ¿no? Se va chocando la cabeza contra la pared hasta que más o menos lo va aprendiendo. Pero cuando tuve la oportunidad de estudiar para el PMP, Project Management Professional, ¿no? Para la certificación PMP, ahí tuve la posibilidad de ver todo lo que esto, digamos, lo que incluye en cuanto a comunicaciones y habilidades interpersonales. Entonces, pude desarrollar esas habilidades, además me encantó, es un tema que me encanta, y bueno, por eso voy a compartir con ustedes la necesidad que tenemos como PMs, ¿no? Como Project Manager, y en realidad en todos los ámbitos de nuestra vida, la necesidad que tenemos de comunicar bien. Y bueno, vamos a empezar con este slide en el que refleja que 1 de cada 5 proyectos fracasa debido a comunicaciones ineficaces. O sea, el 20% de los proyectos fracasa por malas comunicaciones. Y hay miles de ejemplos de proyectos súper importantes que fracasan o que tienen grandes problemas por temas de comunicaciones. Esto sale de un informe del PMI, que, bueno, PMI desde hace muchísimos años investiga cómo se mueve la industria, qué es lo que está pasando, ¿no? En las distintas áreas en donde se desarrollan proyectos y publica estos artículos que se llaman El pulso de la profesión, y en este caso es uno de los artículos, hablaba específicamente de comunicaciones y daba estos números, el 20% de los proyectos fracasan. Y sin embargo, en este mismo artículo dice que pocas empresas toman realmente conciencia de la importancia de las comunicaciones. Sabiendo que los proyectos fracasan por comunicaciones ineficientes, no terminamos de tomar conciencia. Entonces, esto es sumamente importante a tener en cuenta, ¿no? Y si no, muchas veces nos pasa esto, ¿no? O sea, en el proyecto, un equipo trabaja para un lado, otro equipo trabaja para otro lado, y ¿cómo termina el proyecto? Bueno, un fracaso, o por lo menos con grandes dolores de cabeza. Y bueno, esta lámina es representativa de la gran cantidad de proyectos con problemas por culpa de las comunicaciones. Así que de eso vamos a hablar un poquito. Bueno, pero empecemos con esto, ¿no? ¿Qué es comunicación? ¿Qué es comunicación en general? Comunicar es transmitir un significado o intercambiar significados entre individuos, entre personas, pero algo interesante que está resaltado es que necesitamos tener un sistema común de símbolos. ¿Qué significa sistema común de símbolos? Lo que significa esto es que si yo quiero transmitirles un mensaje, en este caso a ustedes que son la audiencia, necesito tener una idea de qué es lo que quiero transmitir, que ese sería mi significado, y codificarlo en símbolos, que en este caso serían palabras del lenguaje castellano, del idioma castellano, argentino, y bueno, y en mi caso encima es porteño, y en el caso de ustedes es cuyano, y podemos llegar a tener diferencias en nuestro sistema de símbolos, entonces ahí tal vez no sea tan sistema común de símbolos. Tenemos que tratar de que sea lo más común posible para que este intercambio de comunicación sea realmente eficiente. Entonces, bueno, transmitimos un mensaje y tenemos que tratar de que sea un proceso simétrico para que realmente ese significado que yo les quiero transmitir sea captado por ustedes. Entonces requiere retroalimentación. Algo que quiero enfatizar es que comunicación es comunicar para la acción. Cuando comunicamos algo es porque esperamos que nuestro interlocutor haga algo, concrete alguna acción. En este caso, yo lo que espero la acción que espero de ustedes es que se lleven conocimiento y aprendizaje para poder tener buenas comunicaciones en sus proyectos. Si no logramos esa acción, es que no estamos comunicando bien. Entonces, acá no vale esto de, la otra persona no me entendió, es un problema de la otra persona. El problema es mío. Es mi problema si yo no logro los resultados que espero con la comunicación. Tenemos que hacernos cargo de las comunicaciones, porque el problema de no tener una respuesta o no tener la respuesta esperada del otro lado es un problema de la comunicación. Entonces, recuerden, comunicar para la acción.
Bueno, y vamos a ver un modelo de comunicaciones, un modelo donde tenemos un emisor, como decía, yo les quiero transmitir un mensaje, tenemos un receptor, que puede ser una persona o un grupo de personas, y mandamos el mensaje, y también, como dije recién, lo tenemos que codificar en ese conjunto de símbolos, que nuevamente, en este caso, pueden ser las palabras del idioma castellano. El problema es que yo, como emisora, voy a codificar con mi conocimiento, con mi experiencia, con mi lenguaje porteño, que por suerte tenemos varias cosas en común, pero también podemos tener diferencias, ¿no? En cambio, quienes reciben el mensaje lo van a decodificar con su conocimiento, con su experiencia, con su historia y con su propio lenguaje. Entonces acá es lo que se distorsiona, o sea, el mensaje llega distorsionado, con mayor o menor distorsión de acuerdo a esto que llamamos barreras o filtros. Pero la realidad es que siempre entre dos interlocutores hay muchas barreras y muchos filtros que tenemos que tener en cuenta. Y es por eso que tratamos de utilizar el feedback o la retroalimentación, en donde el emisor se convierte en receptor y el receptor se convierte en emisor, pero digamos, no salimos de que acá también vamos a tener barreras y vamos a tener lo que llamamos ruido, ¿no? El ruido distorsiona la comunicación. Es muy importante tener en cuenta este modelo porque no es así como que yo mando un mensaje y espero que todos lo entiendan perfecto. Y sobre todo, bueno, en los proyectos donde tenemos personas de distintas características, de distintas disciplinas, de distintas historias que pueden interpretar de distinta manera las comunicaciones, los mensajes, las consignas, las tareas que tienen que desarrollar, y por lo tanto es muy importante que haya una retroalimentación para asegurarnos de que el mensaje ha sido bien comprendido. Si revisamos ese modelo, bueno, algunos componentes, tenemos la codificación, que es transferir mi idea de una manera que lo pueda comprender la otra persona. Es eso de una traducción en código, en símbolos. Luego tenemos el mensaje, que es la salida de esta codificación. Tenemos el medio que usamos para transmitir el mensaje. Por ejemplo, en este caso estamos haciendo una videoconferencia, entonces con, bueno, un mensaje verbal. Tenemos el ruido, que dijimos, cualquier situación que distorsiona la comunicación, que impide o que afecta al mensaje, como que pueden ser las diferencias de experiencias, diferencias de conocimiento, la distancia, problemas tecnológicos, etc. Y luego desde el lado del receptor tenemos la decodificación, para entender su significado, y luego el feedback o la retroalimentación para generar un ciclo que nos ayude a tener un mejor entendimiento del mensaje. Pero siempre tener en cuenta que tenemos filtros y barreras. Es una forma de llamar a todo aquello que ocurre entre el proceso de codificación y de decodificación, que hace que filtremos el mensaje y que el mensaje que le llega al receptor no sea el mismo, el significado no sea el mismo que el que quiso emitir el emisor. Por ejemplo, algunos ejemplos de barrera. La experiencia. Si yo tengo una experiencia determinada en un ámbito, yo puedo dar por sentado o por supuesto ciertas cosas, y entonces en el mensaje no lo transmito y lo digo, pero era obvio. ¿Cuántas veces nos pasa que en un mensaje decimos, pero eso era obvio, pero para la otra persona no era obvio? Si tiene otro conocimiento, otra experiencia, otra cultura, puede no serle obvio, y por lo tanto puede interpretar cosas diferentes. También, bueno, personalidad, prejuicios, expectativas, conocimientos, modelos mentales, ¿no? Todo lo que nosotros creemos que es así. Todo eso hace que el mensaje se codifique, a lo mejor se codifica de una manera simple porque pensamos que el interlocutor ya conoce parte de la idea, y resulta que el interlocutor no la conocía, entonces queda incompleto. Entonces todas estas barreras hacen que los mensajes no lleguen como deberían llegar o como quisiéramos que lleguen. Tenemos que tener muy en cuenta que estamos permanentemente
con estos filtros y barreras en nuestras comunicaciones. Por ejemplo, el lenguaje técnico, ¿no? Yo les comentaba que soy de tecnología de la información. ¿Cuántas veces los de tecnología de la información hablamos en lenguaje técnico y nuestro interlocutor no lo maneja? Nuestro usuario o cliente o quien necesita utilizar el sistema necesita ciertas características, pero no tiene idea de todo el léxico que nosotros solemos usar. Eso es una barrera, son filtros y barreras. No podemos, no tenemos que caer en utilizar ese lenguaje técnico o dar por sentado de que la otra persona conoce ese lenguaje técnico. Lo mismo con conocimiento. A veces en nuestro proyecto tenemos personal de distintos niveles de estudio. Tenemos universitarios, tenemos secundarios, o tenemos algunas personas que no terminaron la primaria. Esa diferencia de estudios, de conocimientos, todo eso hace que el mensaje tenga que transmitirse de distinta manera. Y bueno, y una de las cosas es los modelos mentales, que los modelos mentales, una de las barreras, ¿no? Los modelos mentales es la forma que percibimos el mundo, interpretamos el mundo y tiene que ver con nuestras propias experiencias. Y a mí me encanta esta imagen, a ver qué les parece esta imagen, donde aquí la gallinita interpreta el cuadro que ve. ¿Qué interpreta? Lo interpreta según sus experiencias, según su mundo. Fíjense que esto lo hacemos nosotros permanentemente. Interpretamos según toda la experiencia que tenemos, según lo que conocemos. Cualquier mensaje que recibimos lo vamos a interpretar según lo que conocemos. Y eso hace que la comunicación, por supuesto, no llegue como esperaríamos que llegue. Muy importante tener esto en cuenta. Ahora bien, yo les dije, comunicar para la acción. Nosotros somos los responsables de que la comunicación sea eficiente en nuestros proyectos. Nosotros como PMs, como directores de proyectos, como líder de proyecto, como responsables de que el proyecto sea exitoso, tenemos que asegurarnos que las comunicaciones realmente sean eficientes. Entonces, tenemos que ponernos del lado del emisor. Y cuando nos ponemos del lado del emisor, tenemos que primero entender bien qué es lo que queremos comunicar. ¿Para qué queremos comunicar? ¿Cuál es el propósito de la comunicación? O sea, tener clara la cabeza, ¿no? Antes de hablar. Después también tenemos que pensar bien cuál es el momento ideal para comunicar, el medio adecuado, el ámbito adecuado para que ese mensaje sea claro para nuestro interlocutor. Luego codificarlo de forma apropiada para el receptor, y ahí tener en cuenta toda su experiencia, sus conocimientos, su historia previa para realmente tratar de utilizar el léxico o los símbolos que puedan ser símbolos comunes, que puedan ser entendidos por nuestro interlocutor. Y bueno, y luego confirmar que nuestro interlocutor entendió el mensaje que le estamos emitiendo. Ahora bien, también somos receptores, ¿no? Tenemos que escuchar. Entonces, tenemos que escuchar, pero más allá de las palabras, tenemos que tratar de percibir qué es lo que nos quiere comunicar el emisor, nuestro interlocutor, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere comunicar? Y por otro lado, hacerle saber si el mensaje fue claro, dándoles retroalimentación. Una retroalimentación que bien puede ser parafraseando. ¿Me estás diciendo que tal y tal cosa? De esa manera, el interlocutor puede confirmarnos si es lo que nos estaba transmitiendo. Y, por supuesto, la escucha efectiva, la escucha activa, con empatía. Realmente sumamente importante para generar un ámbito de confianza y lograr una buena comunicación en el proyecto. Ahora bien, ¿y con quiénes nos comunicamos en nuestros proyectos? En nuestros proyectos nos comunicamos con lo que llamamos interesados. Qué palabra muy amplia que abarca todas las personas o grupos de personas que podrían tener alguna relación con el proyecto, ya sea porque el proyecto los afecta o porque ellos pueden afectar al proyecto.
Entonces, dentro de los interesados, tenemos interesados dentro del equipo del proyecto, que es el equipo técnico, podemos tener interesados dentro de lo que es la organización que ejecuta el proyecto, como nuestro jefe, como el patrocinador, como otros directores de proyectos, etc. Y también tenemos interesados que son externos a la organización, como los clientes externos, los proveedores, los contratistas, la comunidad en general, grupos ambientalistas, el gobierno con sus reglamentaciones y leyes y requisitos. Bueno, todos estos son interesados y con todos estos nos vamos a comunicar. Con algunos en mayor medida, con otros tal vez menos, pero los tenemos que conocer, ¿no? Entonces, los interesados, dijimos, son personas o grupos de personas que pueden afectar o ser afectadas por el proyecto y que los tenemos que conocer. Tenemos que conocer sus intereses, porque por ahí el proyecto los puede impactar positivamente o negativamente. Positivamente, supongamos que somos vecinos de una obra en construcción. Y entonces nos puede impactar negativamente porque vamos a escuchar ruidos todo el día. Pero también a lo mejor nos impacta positivamente porque la obra en construcción aprovechó y asfaltó y mejoró la calle de acceso a mi casa. Bueno, entonces, puede haber interesados que puedan tener, que puedan verse afectados por el proyecto. También tenemos interesados que necesitamos que el proyecto, que trabajen para el proyecto, como el equipo del proyecto, como el cliente que queremos que nos apruebe los hitos intermedios o el diseño y para poder avanzar. Entonces tenemos que conocerlos, tenemos que identificar sus necesidades, sus intereses, qué es lo que esperan del proyecto. Y también entender que todo esto puede generarnos conflictos. Entonces, con los interesados del proyecto, necesitamos, en primer lugar, identificarlos, analizarlos y entenderlos, comprenderlos. Tenemos que ver que hay algunos interesados que pueden ser más prioritarios que otros, por lo tanto, es importante hacer una clasificación de los interesados. Y vamos a necesitar involucrarlos en la manera en que el proyecto necesita de cada interesado. Y bueno, y luego durante todo el proyecto monitorear si los interesados están alineados con los objetivos del proyecto o si tenemos que tomar acciones. Entonces, con los interesados vamos a trabajar permanentemente en el proyecto y la manera más común de trabajar con los interesados es a través de las comunicaciones. Para poder analizar y priorizar a los interesados, podemos utilizar la matriz de poder-interés. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una forma rápida de priorizar. Vamos a pensar, cada interesado, cada persona de estas que mencioné, ¿tiene poder para modificar el rumbo del proyecto? Como por ejemplo, para cancelar el proyecto, para cambiar los requisitos, o para favorecer al proyecto. ¿Tiene mucho poder? ¿Tiene autoridad? ¿O tiene poca autoridad, poco poder? Y por otro lado, ¿tiene interés en el proyecto? O sea, ¿está muy consciente de que hay un proyecto y que ese proyecto le puede modificar la vida? ¿Tiene interés alto o es indiferente? Este proyecto no le interesa el proyecto en cuanto a que le es indiferente. Si el interés es alto, tenemos que tener en cuenta si es alto a favor o si es alto en contra. También, ¿no? Pero es importante tener esta clasificación. Y entonces, si tiene bajo poder y bajo interés, y es un interesado poco prioritario. Simplemente lo podría llegar a monitorear a ver que no trascienda o no cambie algo. Pero si tiene alto poder, mucha autoridad sobre el proyecto y mucho interés, ojo, son mis interesados prioritarios. Los tengo que gestionar cuidadosamente y tengo que comunicarme muy bien con estos interesados. Luego en intermedio tengo aquellos que tienen mucho poder, o sea, que tienen mucha autoridad, pero bajo interés, o sea que les resulta poco atractivo el proyecto, o no atractivo, sino indiferente, les resulta indiferente. Entonces, mientras estén satisfechos, por lo menos no me van a molestar. Y también tengo algunos interesados que puedan tener poco poder, o sea, no tienen autoridad directa sobre el proyecto, pero les interesa mucho. Por ejemplo, el vecino, ¿no? El vecino tiene poco poder sobre el proyecto, pero sí, claro que le interesa si me va a faltar la calle o si me hacen ruidos molestos, va a tener interés.
Entonces, bueno, con esto podemos clasificar de qué manera vamos cuánto énfasis vamos a poner en los distintos interesados para comunicarnos mejor y trabajar mejor con ellos. Y para ser prolijos y para no olvidarnos de ninguno y para tener un manejo formal de los interesados, está bueno registrarlos. ¿Y cómo los registramos? Bueno, podemos hacer una tablita como la que vemos en pantalla y en esta tablita definir el interesado, definir cuál puede ser su necesidad o su expectativa respecto al proyecto, definir cuánto puede impactar en el proyecto y definir otras características. Acá tenemos, por ejemplo, si es interno o externo de la organización. Esto es importante porque si es interno de la organización puedo llegar a tener un grado de control mayor que si es externo. Por ejemplo, si es el gobierno, la municipalidad, y ahí tengo menos control. Entonces, puede ser interesante saber si el interesado es interno o externo. También súper interesante saber si el interesado está a favor o en contra, o bueno, neutral. Y la clasificación que hicimos de poder e interés. Con esta tablita podemos enfocarnos y comunicarnos más frecuentemente y con mayor cuidado, que es lo que vamos a planificar ahora con la planificación de las comunicaciones, comunicarnos con mayor énfasis con aquellos interesados más prioritarios. Bueno, y volviendo a las comunicaciones, ¿no? Porque los interesados los tenemos que identificar porque son las personas con las que nos vamos a comunicar. Y ya dijimos que las comunicaciones son un factor de éxito o de fracaso de los proyectos. Entonces necesitamos estar preparados como interesados, como PM, pero también como otros interesados para enviar y recibir información. Ahora, siempre el director de proyectos, digamos, el PM, es el responsable final de la efectividad de las comunicaciones. Y esto yo siempre lo resalto, ¿no? Quiero que se lo graben. Somos responsables de las comunicaciones. Si las comunicaciones no son efectivas y no logro con las comunicaciones lo que yo esperaba, es mi responsabilidad como PM. Y por eso las tengo que planificar. Si no planifico, estoy planificando para el error. O sea, la falta de planificación o las deficiencias de la planificación es la planificación para las deficiencias. Entonces, tengo que planificar cómo me voy a relacionar y cómo voy a comunicarme con los interesados, siempre teniendo en cuenta esa priorización que hice. Entonces, voy a pensar qué tengo que comunicarle a cada interesado según lo que necesite, cómo es la mejor forma de darle esa comunicación, cuándo o con qué frecuencia necesita esa información el interesado, quién la puede proporcionar, de dónde voy a sacar esa información. Y bueno, todo esto parte del análisis de los interesados y del análisis de las necesidades de información de los interesados. Por eso necesito conocerlos y analizarlos. ¿A quién le proveemos información? Y a los interesados que dijimos recién, al equipo del proyecto, a los jefes, al patrocinador, a los gerentes de las personas que integran el equipo del proyecto, a otros directores, a otros interesados, a clientes, proveedores, a la comunidad. Bueno, son todos los interesados que acabamos de mencionar. A todos ellos les vamos a proveer información. ¿Y qué información necesitan? Todo lo que pasa en el proyecto se necesita comunicar, todo. El estado del proyecto, los problemas que van surgiendo, cuáles son los planes y cuando se actualiza un plan, la actualización, los éxitos, cada vez que se cumple un hito, bien, logramos el hito se ha cumplido, eso es un éxito, hay que comunicarlo. El desempeño de las personas del equipo del proyecto, las reuniones, las minutas de reuniones, los riesgos, las fechas de los próximos hitos, y las lecciones aprendidas, ¿no? Todo eso es comunicar. Y mucho más, todo lo que ocurre en el proyecto se tiene que comunicar. Y para eso utilizamos múltiples medios. Necesitamos utilizar los medios adecuados para cada situación. Por ejemplo, podríamos tener una reunión privada cara a cara, podríamos tener una reunión con múltiples asistentes, podría ser una videoconferencia como estamos acá, podrían ser una llamada telefónica, un WhatsApp, o grupos de WhatsApp. Tenemos el email, tenemos documentos, tenemos presentaciones, redes sociales. Hay múltiples medios para comunicarse.
pero tenemos que tener cuidado de cuál es el apropiado en cada caso. No siempre es lo ideal. Si yo tengo que darle una mala noticia a una persona de mi equipo o llamarle la atención porque no está trabajando bien, por ahí no voy a hacer una reunión múltiple con todo el equipo para retar a uno, ¿no? En ese caso, ¿qué haría? Una reunión privada, y cara a cara es lo ideal, ¿no? Es difícil, no le voy a mandar un email para hacerle un reclamo o para decirle que está despedido. Esas cosas hay que tener mucho cuidado y tenemos que ver bien cómo nos comunicamos. Bueno, esto es un ejemplo, pero en todos los ámbitos, en todos los aspectos, tenemos que pensar cuál es el mejor medio de comunicación. Y bueno, tenemos que también elegir los métodos, ¿no? Porque para lograr comunicaciones claras y concisas, tenemos que ver cuál es la forma más estructurada, la que mejor se adapta a cada situación, ¿no? Los métodos o las formas de comunicación pueden ser verbal o escrita, pueden ser formal o informal, puede ser individual o grupal, y tenemos que considerar todos esos aspectos, ¿no? O sea, puede ser, si es escrita, puede ser escrita formal o escrita informal. Escrita formal puede ser un documento, un plan de proyecto, ¿no? Un documento estructurado. Escrita informal pueden ser notas, puede ser el WhatsApp o puede ser el email. El email, si no está con un documento adjunto, se considera informal. Ahora, si tiene un documento adjunto estructurado, ya es escrito formal. Un contrato es escrito formal. Verbal, formal o informal. Verbal formal, un discurso o una presentación. Pero verbal informal, una charla. Vamos a tomar un café y estamos conversando. O una reunión informal. Y también es muy importante la comunicación no verbal. Los gestos, ¿no? El énfasis que ponemos con el cuerpo, con las manos, con la postura. Todo esto es comunicación. Tenemos que utilizar lo que sea apropiado en cada caso. También hay distintas formas de comunicación en mi proyecto. Por ejemplo, puedo tener comunicación interactiva, que estos son reuniones, intercambios de información, ¿no? Charlas, llamadas telefónicas, videoconferencias donde todos pueden hablar, ¿sí? Estos son métodos de comunicación interactiva. Pero también puedo tener métodos de comunicación donde mando la información. Por ejemplo, un email. Yo le mando la información o mensajes que mando en una sola dirección. Eso es comunicación empujar, push. También puedo tener en el proyecto comunicación tirar, pull. ¿Qué significa? Significa, tengo toda la documentación en un repositorio, en una página web o en una intranet o en una herramienta, y quien necesita la información tira. Por eso es tirar, saca la información. Entonces tengo toda la información del proyecto en una herramienta, que es un repositorio de información, y cuando alguien necesita algo, va al repositorio y toma lo que necesita. Entonces, todo esto es distintas formas de comunicación que podemos utilizar en nuestro proyecto. Por eso tenemos que planificar, porque hay muchas formas que podemos utilizar, ¿no? Y también muchas formas en las que lo podemos presentar la comunicación. Por ejemplo, paneles informativos en la organización, boletines, revistas electrónicas. Son todos objetos que me permiten difundir la comunicación. Cartas al personal. Comunicado de prensa, por ahí, para la comunidad. Que la comunidad se entere que estamos haciendo un proyecto e informar a la comunidad como para que bueno, esté informada justamente y no ponga impedimentos a nuestro proyecto. Informes, correos electrónicos, portales, conversaciones, presentaciones, sesiones informativas, reuniones grupales, grupos focales, bueno, todo, reuniones cara a cara, grupos de consulta, medios y tecnología de computación social. Cualquiera de estos objetos y cualquier otro que se les ocurra, y como esto es tan dinámico, pueden surgir muchísimos más. Todo esto son objetos que podemos utilizar para comunicarnos, que los tenemos que tener en cuenta cuando planifiquemos nuestras comunicaciones. Y bueno, y esto es
para esto utilizamos el plan de gestión de las comunicaciones. En este plan vamos a informar a todos los interesados. Fíjense, el plan de gestión de comunicaciones es para informar, o sea que estamos comunicando ya desde que planificamos. Le informamos a los interesados cómo va a ser la comunicación del proyecto y cómo le va a llegar la información a cada uno de ellos. Entonces, desde que la información se genera, la información en un proyecto se va generando en distintos niveles, desde una persona del equipo que realiza una tarea y que dice, bueno, esta tarea está completa, entonces completa check, tarea completa, la fecha en que se completó, ahí se genera información. Esa información la tiene que recopilar, se tiene que recopilar en algún lado, que en general se utilizan herramientas de gestión del proyecto, de gestión de la información, se recolecta, y entonces esa información se consolida del proyecto y luego se envía información a las distintas personas que la necesitan. Hay que ver con qué métodos vamos a distribuir esa información, con todos los métodos que vimos recién, ¿no? ¿Con cuál de ellos? ¿Qué tipo de información vamos a distribuir a cada uno? Porque cada persona puede necesitar distinto tipo de información. Por ejemplo, mi patrocinador o mi cliente necesita conocer el estado del proyecto de forma global, pero no necesita el máximo nivel de detalle. En cambio, una persona de mi equipo de proyecto, que necesita hacer una tarea, tiene que conocer el detalle, pero solamente de su tarea. Entonces, para un interesado le voy a dar todo el proyecto de modo global, y para otra persona le voy a dar un pedacito del proyecto, pero con mucho nivel de detalle para que pueda realizar la tarea, ¿no? Entonces, eso es el análisis que tenemos que hacer por cada uno de los interesados. También, bueno, ¿cuándo le vamos a distribuir la información? Por ejemplo, al cliente le vamos a hacer un reporte o una presentación mensual, mientras que con el equipo del proyecto me reúno todos los días 15 minutos, ¿no? Y así vamos identificando las distintas comunicaciones para cada uno. ¿De qué modo se puede acceder a la información? Esa de qué es acceder y tirar. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para gestionar la información? ¿Cómo vamos a archivar la información cuando termine el proyecto? Todo lo que tenga que ver con la información tenemos que planificar. Recuerden que si planificamos, las cosas después nos ocurren y no sabemos por qué fracasó nuestro proyecto. Y acá tenemos un ejemplo muy simplificado de un plan de comunicaciones, que podría ser, por un lado, a quién le tengo que distribuir información y qué tipo de información, y por otro lado, cuáles van a ser las reuniones de mi proyecto. ¿A quién le tengo que distribuir la información? Cada interesado, que ya los identifiqué, qué información necesita, o sea, qué información le voy a entregar, y luego, ¿quién es el responsable de entregar esa información? A veces, o sea, muchas veces es el propio PM, pero otras veces puede ser otra persona del equipo quien mande la información. ¿Con qué medio me voy a comunicar? A veces pueden ser más de un medio. A lo mejor hacemos una reunión y luego tenemos la minuta de la reunión y enviamos la minuta de la reunión a través del email. Entonces podemos tener más de un medio. ¿Y con qué periodicidad o frecuencia? ¿Van a ser semanales? ¿Van a ser mensuales? O también hasta podría ser cada vez que se haga una entrega al cliente. Cada vez que entregamos un producto o una parte del producto al cliente, le podemos hacer una comunicación. Por ejemplo, un acta de entrega para que el cliente nos firme que recibió lo que le estamos entregando y nos diga que está satisfecho con nuestro proyecto. Entonces, de esta manera vamos a tener ordenadas nuestras comunicaciones. Y lo importante es no olvidarnos de ningún interesado clave, y programar bien cómo vamos a comunicarnos con cada uno. También es sumamente valioso planificar las reuniones del proyecto desde el inicio del proyecto. Porque hay muchos proyectos y muchas organizaciones que tienen muchas reuniones y muchas veces innecesarias o extensas o con gente que no debería estar. Y es una pérdida de tiempo. Las reuniones son muy buenas, pero siempre y cuando sean eficientes.
Entonces, planificar las reuniones puede ayudar a que nuestras reuniones sean eficientes. ¿Y cuáles serían los tipos de reuniones que podemos tener en nuestro proyecto? Las podemos definir de antemano. Podemos tener reuniones de seguimiento con el equipo, que pueden ser diarias o semanales. Podemos tener reuniones de seguimiento con el cliente o con el patrocinador, que pueden ser mensuales. Podemos tener reuniones técnicas con los referentes técnicos del producto que estamos desarrollando. Podemos tener distintos tipos de reuniones y las podemos tener predeterminadas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se va a revisar? ¿Quiénes tienen que participar? ¿Con qué frecuencia se va a realizar? ¿En qué lugar? Por ejemplo, decimos, bueno, nos vamos a reunir todos los viernes. ¿En qué lugar? Bueno, puede ser presencial, en una oficina, determinamos la sala, la oficina donde nos reunimos, o bien virtual a través de cierta herramienta de videoconferencia. Y también la duración de la reunión. Y acá, como buenos PMs, tenemos que tratar de ajustarnos a la programación para no perder el tiempo. Recordemos que las reuniones, si no son eficientes, son pérdida de tiempo. Y así para las distintas reuniones, ¿no? Entonces, esto hace que los interesados sepan, desde el inicio del proyecto, sepan qué información van a recibir y cuándo se van a tener que reunir. Súper eficiente. Porque incluso si hay algún interesado que no está de acuerdo con la frecuencia de las reuniones o no está de acuerdo con la información que va a recibir, nos puede alertar en forma muy temprana y podemos modificar el plan para tener a los interesados satisfechos. Tengamos en cuenta que un criterio de éxito de nuestros proyectos es que los interesados estén satisfechos, sobre todo nuestro cliente, nuestro patrocinador, ¿no? Entonces necesitamos que nuestros interesados sepan de nuestras comunicaciones con ellos y de nuestras reuniones con ellos, como para que vayan viendo la evolución del proyecto, que el proyecto sea transparente para ellos, o sea, que puedan estar al tanto y no generarse falsas expectativas. Bueno, no sé si por ahí hay preguntas, si quieren hacer alguna pregunta. A ver. Cecilia, venimos muy bien. Sí, está bien lo que estás comentando, que no les comenté al principio, si bien lo pusimos en el chat, pero aquel que no lo vio o no lo vieron, los pueden hacer preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, así que por el momento yo no veo ninguna, pero lo dejamos abierto para aquellos que quieran poner preguntas en ese apartado. Sí, por supuesto, porque venimos hablando mucho, pero por ahí hay alguna pregunta, también pueden preguntar en cualquier momento, pueden preguntar también al final, pero si surge alguna duda en la medida que yo voy hablando, pongan sus preguntitas y lo conversamos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguno de ustedes aquí planifica sus comunicaciones? ¿Qué piensan de esto de planificar comunicaciones? A ver, en el chat comenten, ¿qué piensan de esto? ¿Tienen reuniones programadas o tienen reuniones de estas que son larguísimas y con gente que no debería estar? Acá, Eder, sí, profe. Bueno, gracias, Eder, muy bueno. Es súper importante, muy interesante. Gracias, Claudio. Interesante y productivo. Muy bueno. Intentamos hacerlo, pero muchas veces es pérdida de tiempo, como dice usted. Sí, hay muchas reuniones que son pérdida de tiempo. Y me ha pasado trabajar en proyectos donde todo el trabajo se hacía nada más que en reuniones. Era terriblemente pérdida de tiempo. Entonces, planificar bien las reuniones, tener una buena agenda y cumplir la agenda es sumamente importante para no perder tiempo y para ser bien eficientes en el proyecto, si no se hace eterno. Y además desmotiva. Es fundamental, perfecto, bueno, muy bien. Gracias a todos por sus comentarios. Acá hay una pregunta también, a ver. Estoy viendo una pregunta por ahí, si se puede llevar una guía, a ver. Sí, hay una pregunta. ¿se puede? Ahí está, ¿se suele llegar una guía en las reuniones? Sí, Claudio.
se debería tener, para cada reunión deberíamos tener una agenda que se comunique de antemano a los participantes de la reunión esa agenda, y después eso tendría que ser la guía, y ahí alguien tiene que facilitar, que muchas veces es el project manager, el director del proyecto, facilita la reunión, y entonces trata de que no se salgan de la agenda. Es importante que no se salgan de la agenda para que la reunión no se extienda más allá de los límites. Tomar nota de todo lo que se habla en la reunión, de los acuerdos a los que se llega y de los compromisos que se toman para la próxima reunión. Muy bien. Perfecto, gracias por los comentarios. Perfecto, acá se planifica de manera privada, muy bien. En la parte pública es más difícil, sí, ya lo creo. Ya lo creo, también tengo experiencia de trabajar en el ámbito privado y en el ámbito público, y muchas veces es como que en el ámbito público se hacen como más informales las reuniones. Uno de los inconvenientes que se tiene es que las reuniones no agregan, no llego a ver más ahí, no agregan valor ninguno, ya que no se tiene una planificación del contenido, y después lo que sucede es que con el tiempo y con las horas se pierde el objetivo. Exactamente, Diego, eso pasa muchísimo, y por eso tenemos que acotarlas, planificarlas, enviar la agenda y facilitarlas. Y ahí hay que ser un poquito como directivo en eso, ¿no? Cuando haya algún tema que se sale de lo que es el tema de la reunión, decir, por favor, señores, este tema lo vamos a dejar para otra reunión, ahora continuemos con nuestra agenda. Va a ser un poquito antipáticos muchas veces, pero eso es lo que mantiene el orden. Y bueno, y sí, van a surgir problemas que se tendrán que tratar, pero para otra reunión. Porque muchas veces de las personas que están reunidas en este momento, no todos están involucrados en ese problema que surgió. Entonces le estamos haciendo perder tiempo a un montón de personas. Entonces decimos, bueno, en esta reunión tenemos esta agenda. Ese problema que surgió es muy importante, lo anotamos para una reunión siguiente con las personas adecuadas. ¿Listo? Y ahí digo, por eso, a veces tenemos que ser un poquito antipáticos, pero eso es facilitar, es tratar de que se ordene el trabajo, y bueno, y después de una o dos veces ya todos ya saben que hay que trabajar de manera ordenada, y lo van a valorar, y lo van a valorar y lo van a agradecer todos. Buenísimo. Uy, bueno, pues sí, por eso muy bien, gracias por los comentarios, ahí estoy viendo los comentarios. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación, y hablando de planificar las comunicaciones, tenemos que tener en cuenta que no nos tenemos que quedar solamente en el plan. El plan está buenísimo y es súper necesario, pero después, ¿para qué nos sirve? Y para llevar adelante el proyecto. Si no nos comunicamos o si no hacemos lo que dice el plan, vamos a tener los mismos problemas que si no hubiéramos planificado. Entonces, recordar que los planes son para seguirlos. Entonces, una vez que tenemos el plan, vamos a tener que comunicar a lo largo de todo el proyecto. Y esto es lo que en PMI se llama gestión de las comunicaciones y monitoreo de las comunicaciones. Gestionar las comunicaciones es comunicar, es decir, todo lo que dice el plan, que iba a hacer reuniones, que iba a hacer una presentación, que iba a hacer un informe o un reporte, todo eso lo tengo que hacer. Lo tenemos que hacer porque es en equipo. Y es muy importante la forma en que lo hacemos. Muy importante prestar atención a la manera en que nos comunicamos. Entonces, durante la ejecución, la mayor parte del trabajo del director de proyectos tiene que ver con las comunicaciones. Mucho con miembros del equipo, pero también mucho con otros interesados. Entonces, necesitamos recopilar la información, muchas veces se recopila en reuniones, ¿no? Cuando nos reunimos con el equipo, que nos dice, ¿no?, qué tarea está hecha, o qué problemas tiene, o qué riesgo surgió y demás. Todo eso se recopila, se ponen las herramientas, y se elaboran los informes que corresponden, se distribuye. Y bueno, todo eso que planificamos lo tenemos que hacer en el día a día del proyecto. Pero además de desarrollar todas las actividades planificadas,
es muy común que surjan necesidades de información que no fueron planeadas, ¿no? Que son como solicitudes ad hoc de información nueva que tenemos que responder. Entonces también es parte de las comunicaciones, ¿eh? Estar pendientes de comunicar lo que sea necesario. Y recuerden de comunicar para la acción. Si vemos que las cosas no nos están yendo bien, hay algo que tenemos que modificar, ¿eh? Hay que tomar acciones. Pensemos en eso. Por ejemplo, una persona de nuestro equipo no está desarrollando la tarea como corresponde y es probable que no entendió la consigna. Y nos hacemos cargo. Voy a hablar con esta persona para ver si entendió cómo era la tarea, si, tenemos miles de problemas de comunicación por estas diferencias, desde los filtros, las barreras, ¿no? Pero sí, yo te lo dije. ¿Cómo que me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿No? ¿Cuántas veces hay filtros y barreras? Entonces, durante el proyecto vamos a estar permanentemente comunicándonos y tenemos que prestar mucha atención a la manera en que nos comunicamos. Fíjense estos números, ¿eh? El director de proyectos pasa el 90% de su tiempo comunicándose. Y yo me quedé pensando qué hacen el 10 restante. Pero me parece que el 10 restante es cuando se está tomando un café o cuando va al baño, porque creo que todo el trabajo de un director de proyectos es comunicarse. Está en reuniones, escucha, habla, escribe, hace reportes, actualiza las herramientas de información y demás y demás. Creo que todo el trabajo del director de proyectos es permanentemente comunicación. Y bueno, y por eso es tan importante que nos comuniquemos bien. Y cuando hablamos también de la efectividad de las comunicaciones o de cuál es la mejor manera de comunicaciones, hay un diagrama súper interesante que es de Alistair Cockburn, que es, bueno, muchos habrán oído hablar de los métodos ágiles, ¿no? Que están como muy en boga ahora, como muchos proyectos hablan y utilizan métodos ágiles. Alistair Cockburn es uno de las personas que firmó el manifiesto ágil, y lo que nos dice es cuál es la efectividad de las comunicaciones en cuanto a la información que transmite, al aprendizaje que se pueda captar según el tipo de información. Entonces nos muestra este diagrama donde nos dice que la mejor forma de comunicación es la conversación cara a cara y con una pizarra. Qué interesante, ¿no? Porque están 2, 3 personas del equipo del proyecto conversando en una pizarra y diagramando, ¿no? Y haciendo el sketch o representando la idea que quieren representarse. La mejor forma de comunicación, ¿no? Es una conversación cara a cara con pizarrón, con pizarra. Bueno, también le sigue la conversación cara a cara sin la pizarra. Y si no, tenemos videoconferencia, conversación por teléfono, video, conversación por email, grabación de audio y la peor, papel, la documentación. Entonces, tener muy en cuenta que si queremos comunicar algo y si es importante, y sobre todo con el equipo, y si tenemos problemas o conflictos o problemas técnicos que resolver y demás, tener muy en cuenta esto de la comunicación cara a cara con la pizarra o el pizarrón. Es sumamente importante. Así que recuerden la riqueza, ¿no? La riqueza de la comunicación. Y bueno, y recuerden nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que las cosas salgan bien, que el equipo pueda llevar a cabo bien sus acciones para que el proyecto sea exitoso y no caer en ese 20% de proyectos que fracasan por las comunicaciones. También vamos a presentar, tenemos diferentes medios para presentar la información y muchos se utilizan, o sea, cuanto más visibles, más visuales y más gráficos sean las comunicaciones, más impacto va a tener. Si presentamos un reporte, todo escrito, nadie lo lee. Si presentamos el reporte del proyecto con estos gráficos, con diagramas, con semáforos, con burbujas, con lo que fuera, es llamativo y las personas lo captan mucho más y le prestan atención, ¿no? Es realmente una forma de comunicación mucho más efectiva. En los métodos ágiles que mencionamos, se utiliza también muchísimo la representación visual. Y ellos los llaman
radiadores de información, y son grandes paneles, grandes pizarras, con el trabajo que se está haciendo, el trabajo que está completado, ¿no? Con tableros de control, con pizarras de tarjetitas autoadhesivas, con las personas del equipo, con toda la información del proyecto. Y una característica que por lo cual se llama radiadores de información es que está visible, sobre todo cuando trabajan en ambientes presenciales, ¿no? Está visible en las paredes, cualquier persona que pasa lo puede ver, hay mucha transparencia, todos los interesados saben, o todos no, los interesados clave, porque hay interesados que no tienen acceso a las oficinas, ¿no? Pero todos los que tienen acceso a las oficinas saben el estado del proyecto, porque simplemente están viendo el panel. Y viendo el panel sabemos qué tareas están completadas, qué trabajos están listos, cuáles están en progreso. Entonces todo eso genera una transparencia para nuestros interlocutores, de manera de que no se generen falsas expectativas. Así, el cliente ve esto y ya sabe lo que le vamos a entregar cuando termine nuestro ciclo, nuestra iteración o nuestro programa de entrega. Entonces es fundamental tener la información de una manera visual. Y otra herramienta que utilizamos en lo que es el proyecto son lo que PMI llama sistemas de gestión de información o Project Management Information System, ¿no? Son todo el conjunto de herramientas que nos permiten almacenar la información, consolidar la información, organizar la información y luego nos permiten emitir reportes, emitir informes, etcétera, etcétera. Entonces, son conjuntos de herramientas que pueden tener sistemas manuales, bases de datos, repositorios, softwares, archivos, etcétera, en donde almacenamos toda la información y podemos emitir todas estas informaciones que necesitan cada uno de nuestros interesados. ¿Cómo lo distribuimos? Bueno, ya dijimos, ¿no? Cómo distribuimos la información, con presentaciones, con documentos, con un acceso compartido a repositorios o bases de datos, enviándolo por email, con videoconferencias, con herramientas de colaboración, con intranet, etcétera, etcétera. Bien. Pero sabemos que se presentan problemas. ¿Qué problemas de comunicación podemos llegar a tener? ¿Qué problemas típicos de comunicación podemos llegar a tener en los proyectos? ¿Qué les parece? A ver, ejemplos. El patrocinador recibe informes que no son adecuados a sus necesidades o los recibe tarde. Es muy importante, algo que no sé si lo mencioné explícitamente y lo quiero resaltar. La comunicación tiene que ser oportuna. Porque si lo recibe tarde, ya no le sirvió. Si tiene que tomar decisiones sobre el proyecto, necesita recibir la información en el momento en que tiene que tomar la decisión, ¿no? Entonces, la información tiene que ser completa, relevante y oportuna. Entonces, nuestro patrocinador necesita la información en el momento que toma ciertas decisiones, o nuestro cliente, ¿no? También. ¿Les pasa? Es falta de claridad y precisión, totalmente, ¿no? ¿Pasa esto en sus proyectos? A ver, otro. El cliente se queja porque no sabe cuándo le entregarán el producto. El cliente está esperando que el proyecto le entregue lo que compró o si es un cliente interno, lo que solicitó. Necesitamos un producto, el proyecto está trabajando para entregar el producto y el cliente no sabe cuándo se lo van a entregar. ¿Les pasa? O las personas que se sienten ignorados por el proyecto y que deberían ser tenidos en cuenta. Nadie les informa nada, no saben por dónde está el proyecto, qué avance tiene. Personas que deberían aportar al proyecto, pero no participan. Son personas que deberían colaborar con el proyecto, pero no participan. Recordemos, si no hay acción es porque no comunicamos bien. Los resultados no son los esperados
porque no fueron comunicados claramente. Bueno, nuevamente, ¿no? Quiero que me cuenten si alguna de estas cosas les pasan en sus proyectos. La organización no percibe el valor que está agregando el proyecto. Se cree que no está haciendo nada. Fíjense, estamos haciendo un proyecto para nuestra organización y nuestra organización dice, no, este proyecto no avanza, estas personas están divagando, no están haciendo nada útil. ¿Qué les parece? ¿Pasa o no pasa? Y no, será porque no comunicamos efectivamente nuestros éxitos, nuestros logros, nuestro avance. Quizá no se está comunicando lo que se está haciendo. Exactamente, Hugo. Muchas veces no comunicamos los éxitos, ¿no? Entonces es muy importante comunicar lo que se está haciendo, es muy importante comunicar el avance, ¿no? Y por eso es importante también, a ver, voy a volver un poquito para atrás, ¿no? La manera en que comunicamos, los tableros de tareas, la manera en que nos vamos manejando, es muy importante también. Bueno, y cuando tenemos esos problemas, importante cuando tenemos esos problemas, es recordar que podemos, que los tenemos que resolver. ¿Y cómo los resolvemos? Para poder resolver cualquier problema que surja durante el proyecto, que pueden ser de comunicaciones o pueden ser problemas de otra índole, es importante hacerle seguimiento. Si no le hacemos seguimiento, el problema no se va a resolver y puede incrementarse. Y para poder hacerle seguimiento lo tenemos que registrar. Tenemos la posibilidad de utilizar el registro de incidentes, en donde podemos documentar, como si fuese una bitácora, todas las situaciones que nos vayan ocurriendo en nuestro proyecto y sobre las que tengamos que tomar alguna acción. Por ejemplo, podemos definir, bueno, alguna identificación de cuál es el incidente, la descripción del problema que surgió, quién es el responsable que pueda resolver ese incidente, cuándo se creó, cuándo surgió ese incidente, el estado en que está, la fecha de cierre, cuándo se resuelve, y bueno, y todos los comentarios, de manera de poder hacerle un seguimiento. Acá tenemos un mensaje. En muchos casos la planificación de las comunicaciones fue deficiente o se interpretaron mal determinadas necesidades o expectativas y eso nos obliga a mantener actualizado el plan de comunicaciones. Totalmente, Jorge. Bueno, qué gusto verte por aquí, querido amigo. Totalmente, ¿no? Entonces, el plan de comunicaciones que fue inicialmente elaborado al inicio del proyecto, muchas veces no nos está dando los resultados y nos surgen, ¿no? Todos estos problemas que habíamos visto previamente y tenemos que, más allá de resolverlos, los problemas primero, ¿no? Por eso tenemos el registro de incidentes, más allá de la resolución del problema, tenemos que revisar nuestro plan para ver si ese plan es vigente o deberíamos informar mejor, informar con otro medio, informar con otra frecuencia, o informar a otros interesados que no habíamos tenido en cuenta. También es sumamente importante recordar que los interesados cambian en el proyecto, cambian sus intereses, cambian sus necesidades, cambian cambia la actividad que van a desarrollar o su relación con el proyecto. Por eso el plan de comunicaciones y el plan de interesados y todas las planificaciones son muy dinámicas, las tenemos que ir actualizando. Y otra forma sumamente importante de comunicación y que tenemos que registrar, pero sobre todo que tenemos que hacer, son las sesiones de lecciones aprendidas. Las sesiones de lecciones aprendidas es una reflexión que hace el equipo en donde va a identificar las cosas que salieron bien, las cosas que no salieron tan bien, con el objetivo de aprender y mejorar. Entonces acá es muy importante tener la confianza suficiente como para poder decir, como para que todo el equipo pueda decir las cosas que no les salieron tan bien, que haya confianza en que eso no se los va a penalizar por no estar, por no hacer las cosas perfectas, porque estamos aprendiendo, en el proyecto estamos aprendiendo.
El proyecto es algo nuevo para todos. Entonces es muy importante esta reflexión del equipo y que también pueden participar otros interesados y capitalizar todo lo que realmente valió la pena, lo que hicimos bien y valió la pena y lo queremos repetir y seguir haciendo en todos nuestros proyectos, lo que no nos salió bien, en analizar las causas, por qué no nos salió bien y cómo lo podemos mejorar. Y todo esto que sea un aprendizaje y un conocimiento para nuestros siguientes proyectos. ¿Quiénes de ustedes hacen sesiones de lecciones aprendidas, realizan sesiones de lecciones aprendidas? En los métodos ágiles lo llamamos reuniones de retrospectiva. Las reuniones de retrospectiva son reuniones en donde el equipo justamente reflexiona sobre lo que hizo en este último periodo, que en general son iteraciones, en los sprints, reflexiona y ve la manera de mejorar. Y también con estas mismas preguntas, ¿no? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué no nos salió tan bien? ¿Qué podemos mejorar? E incluso definir acciones concretas de mejora. Y así el equipo se compromete a la mejora continua. Entonces, quiero acá que me cuenten quiénes de ustedes realizan sesiones de lecciones aprendidas y las documentan y luego las comparten. Es muy importante que se comparta este conocimiento con el resto de la organización. ¿Alguien levanta la mano ahí? ¿Alguien puede comentar por el chat acá o por preguntas y respuestas? Los plus y los delta, ¿no? Bien, Diego. ¿Qué es lo que nos funciona bien y qué es lo que tenemos ahí una diferencia con respecto a lo que esperábamos? ¿Algún comentario? Bueno, si no tenemos comentarios, vamos a seguir con otro aspecto sumamente importante de las comunicaciones, y es cuando comunicamos con la comunicación no verbal. ¿Se acuerdan que dijimos que la comunicación podía ser verbal, escrita o no verbal? ¿Y qué es la comunicación no verbal? Es entender los gestos, el cuerpo, la postura, que realmente le prestamos atención. Es cierto que prestamos atención a todo lo que cuando estamos viendo a una persona percibimos, ¿no? Fíjense acá las caras de todas estas personas, si no percibimos qué es lo que le está pasando a la persona. En general lo percibimos, pero si prestamos especial atención, vamos a ser mucho más eficientes. Entonces, tenemos que prestar atención, conocer los gestos y analizar y escuchar. ¿Viste? Cuando decimos hay que escuchar empáticamente, es escuchar no solamente las palabras que nos dice la otra persona, sino también qué es lo que está sintiendo cuando nos lo dice. Y acá tenemos algunas estadísticas que dice, en un mensaje hablado, solamente el 7% es transmitido por palabras. 7%, o sea, si estamos, de lo que yo estoy diciendo, solamente el 7% se los estoy transmitiendo por palabras. El 38% a través de tonos vocales y un 55% por la expresión facial y corporal. Bueno, lamentablemente ustedes no están viendo mi postura, sí pueden ver mi cara a través de la cámara de video, pero ya se están perdiendo bastante parte de la comunicación. Cuando hablamos por teléfono, estamos aprovechando el 45%, palabras más tonos vocales, pero nos estamos perdiendo la expresión facial y corporal. Por eso es tan importante la comunicación cara a cara. Por eso es tan importante estar en el mismo lugar. Lamentablemente no siempre se puede. Trabajamos en proyectos multiculturales, trabajamos en proyectos donde tenemos personas en la otra punta del mundo, pero mientras se pueda, al menos con la cámara encendida. ¿Les pasa que tienen reuniones virtuales por videoconferencia y la gente tiene la cámara apagada? ¡Guau! Terrible, porque nos perdemos muchísimo de la comunicación sin cámara. Por lo menos, ya les digo, ¿no? Que por lo menos
no vamos a estar viendo el cuerpo completo, que la postura también tiene mucho, ya vamos a ver cómo la postura tiene mucho impacto en la comunicación. Pero por lo menos vemos la cara y nos podemos dar cuenta si está triste. Si nosotros estamos diciendo algo y la otra persona nos dice, no, podemos darnos cuenta que lo que estamos diciendo la otra persona no está de acuerdo, por lo menos, ¿no? Entonces, al menos podemos preguntar, Cecilia, ¿qué te pasa que tenés esa cara? Contame. Charlémoslo, conversémoslo, ¿sí? Pero con la cámara. Sin cámara estamos transmitiendo muy poco. Entonces, como project manager, ¿no? Como directores de proyectos, leer el lenguaje del cuerpo es una habilidad sumamente importante. Y les voy a contar una anécdota de algo que me enteré hace poquito y me pareció fantástico, y es que lo escribió André Agassi, lo escribió en su libro, ¿no? En su autobiografía, y contaba que tenía siempre problemas con Boris Becker, que perdía, ¿no? Perdía los partidos con Boris Becker, perdía y no podía ganarle un partido de tenis. Entonces, se puso a ver los videos, se puso a estudiar mucho cómo jugaba Boris Becker y se puso a ver videos y descubrió que Boris Becker movía la boca, la lengua, porque lo más difícil que tenía, lo más digamos, efectivo que tenía Boris Becker en el tenis eran sus saques. Sacaba muy bien, era muy difícil de atajarle los saques. Pero descubrió André Agassi, viendo sus videos, que la lengua de Boris Becker predecía para dónde iba a sacar. Con lo cual se podía preparar. Podía prepararse y ponerse en el lugar adecuado según la lengua de Boris Becker. Increíble, ¿no? Pero eso, con esa habilidad, dice que después de saber eso, trataba, para que no se dé cuenta Boris Becker, trataba de no posicionarse bien todas las veces, porque si no se iba a dar cuenta. Nunca se dio cuenta Boris Becker y se lo confesó ya cuando ambos retirados. André Agassi se lo confesó, le confesó que a partir de que le pudo leer la lengua empezó a ganar los partidos, y efectivamente empezó a ganar los partidos. Ahora, fíjense la importancia de leer los gestos, y en este caso, la dedicación que tuvo André Agassi en estudiar a su oponente como para poder ganarle. Me pareció, esto lo leí hace muy poquito, me pareció fantástico y digo, wow, si nosotros estamos atentos a los gestos de las otras personas, qué efectivos nos podemos poner, ¿no? Y bueno, eso vamos a tratar de hacer. Vamos a ver esta imagen. En esta imagen tenemos una persona en 3 posturas diferentes. Y acá quiero que me cuenten ustedes qué ven, cómo lo ven en la primera imagen a esta persona, cómo lo ven en la primera imagen, en la del medio y en la última. Vamos a suponer, supongamos que se llama Mario. Mario, vamos a empezar un proyecto, vas a ser el director de proyectos y te cuento que se trata de tal y tal cosa. El primer Mario, ¿cómo lo ven? A ver el chat, quiero ver que me digan cómo ven a Mario en la primera imagen con esta consigna de que yo soy su patrocinadora y le digo, Mario, vamos a comenzar este proyecto. ¿Le gusta el proyecto a Mario? Seguro sobre su nuevo proyecto. Bien, seguro. Sí, lo hago líder de proyecto. Bien, ¿no? Lo vemos bien. Dispuesto. Perfecto. Sí, lo vemos bien, amigable con el proyecto, ¿no? Le gusta el proyecto. Bien. ¿Y en el del medio? Le dijimos lo mismo. Mario, este es el proyecto, te vas a hacer cargo, vas a hacer el PM. Es opuesto a la primera. Dudas, con temor, inseguridad, entregado. Bueno, ¿y la última?
El último, rígido y duro. Sí. Fíjense cómo nos damos cuenta, dudoso, cómo nos damos cuenta de, según la postura, es la misma persona, está vestida igual, pero según la postura podemos darnos cuenta de qué es lo que está pensando o sintiendo, en este caso Mario, con respecto al proyecto. Contracturado, todos dolores de cabeza que va a tener, sí. Bueno, exactamente. Dubitativo, dudoso. Excelente. Bueno, entonces, vamos a ver qué significan las posturas. Vamos a ver. En la primera imagen, Mario tiene el cuerpo de frente a mí o a la persona con la que está hablando y una postura abierta. Y denota confianza. Ustedes lo percibieron perfectamente. La mirada directa y la sonrisa muestra atención, me está mirando y además amigable porque está sonriendo y mirando a los ojos. Las manos en la cintura indican determinación y habilidad para tomar el control. O sea, sí, ahí estoy. Y ustedes lo dijeron, esto lo dijeron perfecto, ¿eh? Perfecto. Bueno, vamos a ver a el Mario del medio. Me está mirando de frente, con lo cual está prestando atención. Por otro lado, tiene los brazos y las piernas relajadas, por lo tanto, no está tensionado. O sea que no está en contra, él no está en contra. Pero, en cambio, el tercer Mario tiene el cuerpo girado. Cuando una persona tiene el cuerpo girado, es como que está rechazando lo que la otra persona está diciendo, es como que se quiere ir. También hay, otro autor y un libro muy interesante que se llama What Everybody Says o Is Saying, no me acuerdo bien. El autor se llama Joe Navarro, que escribe sobre posturas y sobre gestos y sobre microgestos. Y comentaba que cuando una persona se quiere ir, está molesta, está incómoda o está apurada y se quiere ir de una reunión, tiene un pie apuntando a la puerta. Cuando vemos una persona con un pie apuntando a la puerta y así, ¿no? El cuerpo medio de costado es que se quiere ir. Puede ser que no le guste lo que se le está diciendo, como en este caso, que pareciera que no le gusta lo que se le está diciendo, o también puede ser otra razón. Pero presten atención, porque yo desde que lo leí presto atención a la gente y los veo, ¿no? Los veo. Cuando ya está con un pie apuntando a la puerta, ya está, ya se me quiere ir. También es una forma muy interesante de manejar las comunicaciones. Si tengo una persona que se quiere ir, tengo que ver qué tengo que hacer para llamar su atención, o bien posponer la comunicación para un momento más oportuno. Bueno, tocarse la oreja indica duda, ahí lo dijeron, ¿eh? Dudoso, dubitativo, muy bien. La mirada indirecta, no me está mirando para otro lado, es evasivo. Definitivamente no le gusta el proyecto. Y el hundimiento del hombro muestra desconfianza. Entonces, bien, podemos ver, bueno, lo vieron bien, solamente el del medio que es como neutral, ¿no? Ustedes lo vieron, o se percibe, puede ser que se perciba no tan dispuesto, está neutro. Por ahí no se percibe tan dispuesto, pero los de los dos extremos está clarísimo cómo Mario va a recibir esto del proyecto que nosotros le queremos transmitir, ¿no? Bueno, esto y por supuesto hay muchísimo más para comentar respecto a los gestos, respecto a los gestos faciales, respecto a lo que hacemos con las manos, a cómo utilizamos, o cuando estamos mordiendo la lapicera, ¿no? Que es como, o cuando estoy pensando. Todo esto es importante tenerlo en cuenta. Si bien lo percibimos naturalmente, un poco tenemos que hacer como Andrea Gassi y estudiarlo en nuestros interlocutores, porque de esa manera vamos a aprovechar muchísimo más esa comunicación, ¿no? Y recordemos que necesitamos una buena comunicación con nuestros interesados, con nuestro cliente, con nuestro patrocinador, con el equipo del proyecto, para realmente tener éxito en el proyecto, lograr que las cosas se hagan, que
nuestro objetivo como directores de proyectos. Algo interesante es que muchas veces si hablamos de nosotros mismos, lo que transmitimos con las palabras no coincide con lo que transmite nuestros gestos, ¿no? Entonces, digamos, nuestra comunicación no verbal puede estar contradiciendo lo que estamos diciendo. Típicamente es, no estoy enojada. No estoy enojada. ¿No? ¿Ustedes me lo van a creer? No me pasa nada. No me pasa nada. ¿Me lo van a creer? No me lo van a creer, porque mis gestos, mi cara, o podría estar muy seria y muy enojada, mi cara está demostrando lo contrario a lo que estoy diciendo con palabras. Eso es muy grave, es muy malo, porque eso genera desconfianza. No somos creíbles. Entonces tenemos que prestar mucha atención a nosotros mismos y bueno, también a los demás, por supuesto, ¿no? Y tratar de ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos y con lo que sentimos. Ser realmente genuinos, porque si no, genera desconfianza. Y nosotros en el proyecto necesitamos confianza para que la gente pueda expresar lo que necesita expresar y comunicar lo que tiene que comunicar y para poder tener mejor retroalimentación. Con lo cual es muy importante este aspecto, ¿no? De ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Bueno, ahora quiero que me comenten a ver qué les parece esto de la comunicación no verbal, cuándo la usan, qué captan de las otras personas, qué captaron de este ejercicio. ¿Conocían el caso de Andrea Agassi? Yo lo conocí hace muy poquito, les dije ya. Me pareció fantástico como para prestar atención, ¿no? A nuestros interlocutores. A ver, ¿algún comentario? ¿Qué gestos suelen utilizar o qué gestos suelen reconocer en las otras personas cuando hay comunicaciones? A ver aquí. Un comentario. No conocía el caso de André, yo suelo reconocer los brazos cruzados. Uy, lo de los brazos cruzados. Los brazos cruzados son complicados, ¿no? Porque generan barreras. Yo a ver, trato de que mostrarles, pero justo estoy con pullover negro, se ve poco, ¿no? Ahí, ¿no? Generan barrera. Los brazos cruzados generan barrera. Y el cuerpo tirado para atrás, ahora bueno, me tiro en la silla para atrás con los brazos cruzados. ¿Qué significa? A veces suelen tocarse el cabello también. Sí, tocarse el cabello también puede ser, ¿no? Puede ser un tic, pero también puede ser esto bueno, me pongo a pensar, o estoy nerviosa, como morder la lapicera. Pero el cuerpo tirado hacia atrás, estoy en la silla tirado hacia atrás. Estamos en reunión y yo estoy en la silla así tirado hacia atrás. ¿Qué les parece? Uy, lo que me están diciendo, ¿no? Si miran a los ojos también, importante. Si miran a los ojos, mirarse a los ojos ayuda a una buena comunicación. La comunicación no verbal dice muchísimo. Ni hablar cuando estás hablando y empiezan a mirar el celular, me quiero morir. Eso, bueno, justo eso lo vamos a ver ahora en un ratito, en el último ratito que nos queda. Terrible, ¿no? Tirarse para atrás de la silla es desinterés, tal cual, exactamente, desinterés. Supongamos que vamos a una reunión con nuestro project manager o con nuestro patrocinador, ¿no? Y el patrocinador, cuando el patrocinador nos habla, estamos, a ver si se ve un poquito más el cuerpo, estamos sentados en el escritorio, hacia adelante, mirándole a los ojos, ¿no? Prestando atención. Habla mucho más de nuestro interés por lo que nos dice, que si estamos en la silla. Así, brazos cruzados, tirados para atrás, mirando el techo. Nos mata nuestro patrocinador. Entonces, comunicamos con todo el cuerpo y la voz, totalmente, Daniela, totalmente.
Entonces, tenemos que cuidar nosotros mismos nuestros gestos, pero además tenemos que prestar atención a los de las otras personas. De nuevo, si estamos en una reunión y tenemos la mitad de las personas giradas hacia atrás, definitivamente no estamos siendo interesantes para las otras personas. Quedamos despatrocinados, totalmente. Nos quedamos sin proyecto y sin trabajo. Entonces, sí, saber leer el cuerpo. De nuevo, en general sabemos, percibimos, ustedes mismos percibieron muchísimo los gestos que estuvimos analizando, pero cuando prestamos atención y lo hacemos a conciencia, vamos a poder captar muchísimas más cosas. Entonces, bueno, nada, esto es un trabajito que hay que hacer, ¿no? y que genera un esfuerzo. Excelente. Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir otro tema fundamental de las comunicaciones, que es la escucha. Apenas inicia una reunión y ya se encuentran con la notebook. Diego, de esto vamos a hablar ahora. De esto vamos a hablar ahora. ¿Qué pasa cuando tenemos reunión? ¿Qué pasa cuando tenemos una persona que nos quiere comunicar algo y nos escucha o no nos escucha, o nos escucha a medias? Realmente, la escucha es una de las partes más importantes de las comunicaciones, ¿no? Dice, este estudio dice que las personas, ¿no? Hablamos un 20%, leemos un 9%, escribimos un 6%, pero escuchamos un 65%. No sé de dónde salieron esas estadísticas que surgen en general de materiales del PMI, pero es sumamente importante escuchar. Escuchar es estratégico, escuchar genera confianza, escuchar es lograr realmente que las otras personas se abran a las comunicaciones. Es muy importante desarrollarlo. Sin embargo, es la parte más difícil de las comunicaciones. ¿Quiénes de ustedes son buenos escuchando? ¿Cómo se consideran como escuchas, como escuchadores? ¿Se consideran buenos? En general, yo no, por eso tengo que tomar notas. Buen punto, Eder. Yo también trato de tomar notas cuando estoy en reunión y demás para poder realmente concentrarme y no dispersarme. Bueno, a Daniela le gusta escuchar. Bien, bien. Bueno, escuchar es la parte más difícil de la comunicación y escuchar es prestar atención realmente, no solamente oír, es prestar atención para oír. Y lamentablemente no se enseña a escuchar. ¿Alguien fue a un curso de escucha? Yo no, nunca. Nunca fui a un curso de escucha. Y la verdad que deberíamos tener cursos de escucha. La verdad deberíamos tener. Bueno, al principio de esta conversación, de esta clase, al principio les conté, ¿no?, que estudié de una carrera muy tecnológica y que no me enseñaron nada de comunicaciones, pero menos de escucha. Después estudié oratoria, estudié cómo dar presentaciones de alto impacto, estudié muchísimas cosas con respecto a poder hablar mejor. Pero de escuchar, nunca lo estudié. ¿Alguien de ustedes estudió cómo escuchar? Lamentablemente, raras veces se enseña y raras veces se aprende. Entonces, nosotros como directores de proyectos tenemos que hacer el esfuerzo de escuchar activamente. Y es realmente una habilidad a desarrollar, porque se desarrolla, por supuesto, pero nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Nos cuesta porque hablamos más lento de lo que pensamos. Entonces, si la otra persona está hablando lento y yo estoy escuchando, pero mientras en mi cabeza surgen miles y miles de ideas, a lo mejor las ideas que me surgen tienen que ver con lo que me está diciendo, pero mientras tengo en la cabeza esos miles de ideas, me perdí lo que me dijo a continuación. Y si me pierdo lo que me dijo a continuación, no lo estoy escuchando.
Entonces, no estoy escuchando a la otra persona. Es muy importante bloquear esas ideas por un rato, escuchar todo lo que dice la otra persona y después, ahí sí, poder liberar nuestra imaginación y pensar todo lo que querramos. Interesante, me pasa que no recuerdo los nombres y creo que tiene que ver con eso. Uy, Juan, bueno, recordar los nombres cuesta y es un tema que nos cuesta a todos, porque muchas veces cuando nos presentan a una persona, justamente no escuchamos. Por ahí estamos mirando a la persona y no escuchamos el nombre y no retenemos el nombre. Cuesta. Y es muy importante conocer el nombre de las personas porque también genera respeto, genera empatía. Escuchar ayuda a desarrollar respeto mutuo, sintonía y confianza entre los participantes. Realmente, cuando nosotros mostramos interés en lo que nos dice la otra persona, mostramos que lo estamos escuchando, se genera una relación mucho mejor que si no. Tengo un ejemplo de, mi hija, una de mis hijas, que me acuerdo que por ahí estaba hablando y me estaba contando algo y a mí me pasaba eso, ¿no? De que me iba por las ramas y me ponía a pensar algo y por ahí hasta le comentaba otra cosa diferente. Mamá, ¿no me estás escuchando? Uy, se enojaba y digo, uy, tenés razón. Bueno, a ver, vamos a prestar todos los sentidos, los 5 sentidos para realmente escuchar lo que me estás diciendo. Entonces, ese enojo que ella me lo podía decir porque era mi hija, nos puede pasar con personas que no tienen tanta confianza y realmente se enojan y bueno, deteriora totalmente la relación. Acá dice Gastón, me gusta escuchar primero para poder concentrarme y lograr que quien está hablando pueda desarrollar su idea. Excelente, Gastón. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si lo lográs, está buenísimo. Tenemos que desarrollar eso. Porque incluso yo les decía que escuchar es también estratégico. Es estratégico escuchar. Hay varios libros, ¿no? Pero en este caso dice, procure primero comprender. Y esto significa un cambio de paradigma muy profundo, porque lo típico es querer ser comprendido primero. Cuando por ahí estamos charlando con otra persona y lo que queremos que entienda nuestra idea, y la otra persona también quiere que entendamos la idea. Es muy importante que dejemos que la otra persona hable primero. En el libro Los 7 hábitos de las personas altamente eficientes, uno de los hábitos es escuchar, es procurar escuchar primero. Es estratégico, realmente. Si nosotros primero escuchamos a la otra persona, tal como dice Gastón, ¿no? Si escuchamos a la otra persona primero, incluso podemos pensar nuestra respuesta y nuestra respuesta puede ser mucho más rica. Que si estuviéramos negociando, podríamos negociar mucho mejor si escuchamos primero. Entonces es fundamental, ¿no? Pero lo típico es que primero queremos contestar. Escuchamos para contestar, escuchamos para responder. Y queremos responder rápido. Y ahí es cuando no escuchamos a la otra persona. ¿Les pasa que interrumpimos a la otra persona o que la ayudamos a terminar la frase? ¿O me pasa solo a mí? Que empieza a decir, empezamos a decir una frase, o la otra persona empieza a decir una frase y se queda pensando una palabra y se la decimos nosotros. Es imposible comunicar cuando el receptor te interrumpe todo el tiempo. Tal cual, Paula, tal cual. Bueno, y en eso muchos, como yo, tenemos que trabajarlo porque es muy importante darle tiempo a la otra persona a que pueda expresar completamente lo que quiere expresar. Obviamente cada uno tiene sus estilos diferentes, ¿no? Yo soy una persona que por ahí estoy dando clases, estoy explicando, estoy dirigiendo y demás, y por ahí trato, como decía recién, ¿no? De primero explicar antes que escuchar. Entonces, o yo por lo menos, tengo que desarrollar esta habilidad de la escucha activa.
y la desarrollo a conciencia y me da excelentes resultados. Y decía que había 2 autores que hablan de la importancia estratégica de la escucha. El otro autor, bueno, 2 que yo conozco. El otro autor que es buenísimo, que es el libro de negociación, Sí, de acuerdo, de Fish y Uri, son los 2 autores de este libro, Sí, de acuerdo, en donde dice que en una negociación es muy importante dejar que la otra parte primero exponga su posición, sus intereses, sus necesidades, y escuchar todo lo que la otra parte tiene para decir. Y recién después nosotros decir cuál es nuestra perspectiva, cuál es nuestro punto de vista, cuál es nuestra posición o nuestro interés. Y eso lo dice como estratégico, claro, seguramente que vamos a poder expresarnos mucho mejor si ya sabemos lo que la otra persona quiere. Entonces, además de que genera confianza, empatía, buenas relaciones, además es estratégico escuchar primero, pero es una habilidad que tenemos que desarrollar. Muchas veces no la tenemos desarrollada ya de por sí. Desde chiquitos, no sé, presten atención a los niños cuando están jugando entre sí y es como que todos hablan a la vez, ¿no? Entonces, desde chiquitos nos cuesta esto de desarrollar la escucha. Y bueno, fundamental que la desarrollemos. Y en nuestros proyectos es muy, muy importante. Pero también tenemos barreras en la escucha. Y hay barreras. La primera se las mencioné, ¿no? Que es que hablamos más lento que lo que pensamos. Entonces, incluso hay personas que hablan más lento que otras. Y entonces, mientras la otra persona está hablando, nosotros ya estamos, nos vamos a miles de dimensiones y no terminamos de escuchar lo que dijo la otra persona. Eso es terrible. Entonces, bajemos las revoluciones, bajemos las revoluciones, tratemos de silenciar nuestra cabeza y de esa manera escuchamos completo el mensaje. Otras barreras, por ejemplo, no prestar atención, ¿no? Y ahí está lo de la notebook, no sé quién dijo, que abría la notebook, empieza la reunión y abría la notebook. Bueno, no mostrar atención. Las personas no hablan libremente cuando saben que su interlocutor no está escuchando. Imagínense, viene una persona a mi oficina a decirme que tiene un problema y yo estoy acá con la notebook y le digo, dale, sí, te escucho, y yo sigo trabajando con la notebook. Sí, habla que yo te escucho. ¿Me va a decir realmente su problema? No me va a decir nada. Además se va a enojar y voy a perder toda confianza exacto, desmotiva. Va a perder toda confianza. La escucha selectiva, otra de las cosas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las barreras, los filtros, los modelos mentales, los intereses y demás? Eso hace que escuchemos las cosas que nos interesan, escuchemos o que filtremos, o filtremos y no escuchemos lo que no queremos escuchar. Esto también es resistencia al mensaje. Y no lo hacemos conscientemente, lo hacemos inconscientemente, pero somos selectivos en lo que escuchamos. Tratamos de escuchar lo que se alinea con nuestros modelos mentales, lo que se alinea con nuestro conocimiento, con nuestros intereses, con nuestras experiencias, sin querer, estamos filtrando el mensaje. Y si es algo que es contrario a lo que yo creo, directamente lo ignoro. Y después, bueno, tenemos que tener distintos estilos de comunicación entre quien comunica y quien escucha, ¿no? Y somos todas personas diferentes y ahí están las barreras de comunicación. Hay que prestar mucha atención a esas barreras. Pero también tenemos las distracciones físicas, ¿no? Si estamos conversando y llaman por teléfono y atiendo el teléfono, sí, discúlpame un minutito, ¿sí? Bueno, no, ya está. Ya está, la otra persona ya se perdió de foco, ya no tiene interés en comunicarme lo que me quería comunicar. O si estamos en un lugar y entran y salen personas, hay interrupciones así de este tipo físicas, o también la computadora o el celular, como dijimos, ¿no? Entonces, la escucha es fundamental para las interacciones con nuestros interesados, con todos, con el equipo del proyecto, con nuestro patrocinador, con nuestro cliente, con distintos interesados con los que tenemos que comunicarnos.
Si no escuchamos, estamos perdiendo una parte sumamente importante de la comunicación. Preguntas, comentarios. ¿Qué me cuentan de esto de la escucha? ¿Qué pueden decir? Los escucho. ¿Tienen en cuenta la importancia del desarrollo de las habilidades de comunicación y en particular de la habilidad de escucha para sus proyectos? Practicar, tarea, practicar la escucha activa. Tal cual, María Rosa, es para practicar, practicar, practicar. Y nos damos cuenta que por ahí en algún momento nos distraemos y decir, no, Cecilia, a escuchar, dejar todo lo que estamos haciendo, dejar lo que estoy pensando y escuchar, ¿no? Es una práctica, es como un deporte, es como un ejercicio recurrente. Acordarnos que tenemos que prestar atención a la persona que nos está hablando. Mirar a los ojos, asentar con la cabeza, ¿no? Por ejemplo, o parafrasear lo que nos está diciendo, o preguntar, ahondar más en lo que nos está diciendo, mostrar interés. Dice Claudio, no lo tenía en cuenta, pero es muy importante, tal cual. Comprar más viromes y agendas para tomar más notas. Buenísimo. Sí, y si lleváramos este paradigma de comunicación a los vínculos personales, serían más saludables también. Tal cual, Daniela. O sea, yo lo estoy diciendo para el proyecto, pero en todo ámbito es sumamente importante. Y les conté la experiencia con mi hija. Se me enojaba. Mamá, no me estás escuchando. Yo decía, tenés razón, Vicky. A ver, decímelo de nuevo, te juro que te escucho. Bueno. Pero es importante para todos los ámbitos. Escuchar te genera buenas relaciones interpersonales. El lenguaje, ¿no? El lenguaje, dice Leonardo. Bien. Bueno, excelente. Y unas últimas recomendaciones para tener buenas comunicaciones en nuestros proyectos. Necesitamos mejorar las comunicaciones. Y para mejorar las comunicaciones, recuerden, ¿no? Que el 20% de los proyectos, o 1 de cada 5 proyectos, fracasa por comunicaciones. Es mucho que fracase por comunicaciones, no por temas técnicos, no por temas de que no tenemos presupuesto, no, fracasa por temas de comunicaciones. Y hay proyectos, hay ejemplos de proyectos terribles, tremendos, de la NASA, que fracasan por comunicaciones, que se pierden millones de dólares por problemas de comunicaciones. Entonces, es muy importante tener en cuenta en nuestros proyectos la mejora de las comunicaciones. Recomendaciones, planificar las comunicaciones del proyecto, ¿no? Por eso estamos todos acá. Es importante planificar. Si las comunicaciones son factor de éxito, tenemos que tomar conciencia en la planificación. Considerar las necesidades de los interesados. Dijimos que teníamos que identificar a los interesados, comprenderlos, analizarlos, priorizarlos, planificar las necesidades de información que tienen y por eso nos vamos a comunicar, trabajar con esos interesados y monitorear permanentemente cómo nos estamos comunicando. Si lo que estamos haciendo de nuestras comunicaciones no nos están dando los resultados adecuados y nos están trayendo problemas, tenemos que corregir esos problemas. Establecer múltiples canales de comunicación. Es importante porque si estamos conversando en una comunicación cara a cara, que es muy buena la comunicación cara a cara, estamos reunidos cara a cara y estamos conversando y hablando y definiendo ciertas características de nuestros proyectos. Pero después termina la reunión y nos olvidamos. Entonces, está bueno comunicarse cara a cara, es la mejor forma de comunicación, pero minuta de reunión, acuerdos escritos, en algún lado, aunque sea un post-it, un papelito, que lo pegamos en la pared, pero que tiene que quedar escrito, múltiples canales. Utilizar siempre que se pueda comunicaciones cara a cara, y bueno, dijimos, si no podemos cara a cara, por lo menos con cámara prendida, cuando sea en videoconferencia. Cuando vamos a emitir un mensaje, pensar cómo lo va a recibir la otra persona, cómo lo va a afectar, qué le va a pasar, ¿no? Cómo va a afectar
sentimentalmente, emocionalmente a esa persona, cómo va a recibir el mensaje. Y ahí tenemos que prestar mucha atención en cómo lo codificamos, qué palabras vamos a utilizar, en qué momento, con qué medio, elegir bien la manera de comunicar para no hacer sentir mal a esa persona, tratar de que la comunicación sea un medio de motivación, no de desmotivación. Bueno, por eso comunicar en el momento y el modo apropiado. Utilizar lenguaje simple, o sea, no utilizar lenguaje que la otra persona no comprenda. Cuanto más simple, más fácil. Hay otro aspecto a tener en cuenta, que es cuando hay personas de distintas culturas, por ejemplo, aunque hablemos el mismo idioma. Si hablamos distintos idiomas ya es más complicado todavía, ¿no? Tenemos que hablar algún idioma que conozcamos los dos, si no, no va a ser un conjunto de símbolos comunes. Pero si hablamos el mismo idioma, pero de distintas culturas, de distintas regiones, supongamos que estamos una reunión con gente de toda Latinoamérica o incluso España, todos hablamos el idioma español, castellano, pero tenemos distintos modismos. Si utilizamos lenguaje muy, muy coloquial, muy tipo del día a día, muy informal, hay muchísimas más probabilidades de que la otra persona no nos entienda. Mientras que usamos un lenguaje formal, el idioma formal, el castellano más formal, hay muchas más posibilidades de entendernos. Fíjense, bueno, a mí me pasa que yo participo de muchas reuniones en inglés, y yo hablo inglés, pero no soy nativa. Y cuando participo de reuniones que son en inglés y la gente utiliza su slang o su lenguaje muy coloquial, muy del día a día, me pierdo. No entiendo lo que están diciendo, no entiendo lo que quieren decir. Mientras que si hablan un inglés formal, hay más posibilidades de entendernos. Entonces, ojo, cuando hablamos con personas de entornos multiculturales, tenemos que ser muy formales en el lenguaje que utilicemos. Lo más simple posible y lo más formal posible. Escuchar activamente y obtener feedback. Y, por supuesto, monitorear la eficiencia de las comunicaciones. Recuerden esta frase, comunicación es comunicar para la acción. Es muy importante. Si no obtenemos el resultado que estamos esperando, es porque estamos comunicando mal. Es fundamental. Escuchar también es una forma que muchas veces resulta para simplificar algunas cosas relacionadas para el proyecto. Totalmente, Gastón, es muy importante escuchar. Escuchar, pedir feedback, pedir retroalimentación, parafrasear. Recuerden, cuando estoy escuchando, también decir, lo que me estás diciendo es esto, ¿lo entendí bien? ¿Estoy entendiendo bien lo que me estás diciendo? Todo eso es fundamental. Bien, preguntas, comentarios. Bueno, acá también les dejo mi LinkedIn, si quieren contactarse conmigo, os va a ser un gusto, y mis datos, email y demás, como para que estemos en comunicación. Preguntas, tenemos unos minutitos para preguntas. Y bueno, les vamos a compartir la presentación también, ¿eh? Yo después se las envío para que se las hagan llegar a todos. ¿No hay preguntas? Todo muy claro, muy buena clase. Gracias, Enzo, me alegro. Muchas gracias. Bueno, gracias, Daniela, Claudio, gracias a ustedes. Muy cálida y didáctica, muchas gracias. Espero que les sirva, que lo aprovechen, que con esto mejoren el resultado de sus proyectos, que tengan éxito. Gracias, Iván, Diego. Bueno, Cecilia, fabulosa la presentación. Antes de cerrar, quisiera invitarlos también a hacer algunos anuncios. Recuerden a todos los participantes que el módulo 4 y 5 lo vamos a hacer con esta modalidad.
con esta plataforma. Van a tener que ingresar al mismo link que ya se les envió por correo. El próximo encuentro es Mentalidad Ágil, así que los esperamos también que se conecten el próximo miércoles 5 de junio a las 18 horas, que se va a transmitir desde la sede de La Rioja. Y bueno, si me permiten también, los quería invitar para el último encuentro, que lo vamos a hacer en forma presencial en la Universidad de La Punta. Invitamos a todos aquellos participantes del ciclo que son de la provincia de San Luis a que vengan el próximo 19 de junio a las 18 horas en el Zoom de la Universidad de La Punta para llevar a cabo el último módulo de este ciclo. Invitamos también a aquellos participantes de La Rioja, pero no los quiero dejar afuera. Al que quiera venir también está invitado, pero bueno, ellos seguramente van a tener una transmisión por YouTube como lo hemos hecho en otras oportunidades. Así que bueno, a todos también les vamos a enviar el material, como vos bien dijiste, Cecilia, así como hemos hecho en las demás módulos. Así que bueno, agradecerles tanto a los organizadores como a todos los participantes, y bueno, obviamente a vos, Cecilia, por compartir tu sabiduría con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, y felicitaciones a los organizadores de esta iniciativa que me encanta. Yo sé que tienen ahí también excelentes disertantes, así que los felicito. Y bueno, gracias a todos los participantes, gracias por sus lindos comentarios. Hasta pronto. Hasta luego, chao, chao. Chau, chau.